De la riqueza del mundo, el primer estreno chileno en la Sala Seina del Centro de Arte Alameda. Estamos inaugurando entonces la temporada con esta película muy particular, muy peculiar en relación al cine chileno contemporáneo, y este espacio justamente va a ser para poder comentar un poco algunos aspectos de este absurdo de la guerra de independencia, en una batalla en un tiempo no concretamente definido, pero en ese contexto donde tenemos un oficial que queda ciego y un soldado raso que queda sordo. Esta imposibilidad de la comunicación entre ambos, Simón, que hemos conversado en otras ocasiones, ¿cómo se explica que a pesar de que no puedan comunicarse se genera, y además de las diferencias de clase que quedan en evidencia, porque permanentemente el ciego está dando cuenta de su poder económico, de lo que tiene, y esa es la forma de tratar de persuadir a los demás, mientras el guacho o el sordo se lamenta de esta guerra sin sentido, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué peleamos? El absurdo de la guerra. A pesar de eso, se produce una solidaridad entre ellos, en que el sordo primero ayuda al ciego y luego viceversa. ¿Cómo se puede explicar eso con todas las diferencias que hay entre ellos? Primero, muchas gracias por estar aquí presente. Yo creo que de principio la película, claro, como tú dices, habla sobre la incomunicación, ya desde la simple premisa de hacer una historia contextualizada en la guerra, ya la guerra de por sí es como la manifestación máxima de la incomunicación. Pero a pesar de eso, creo que, a pesar de, claro, las incomunicaciones de sentidos y de diferencias tal vez de clase que cada uno tiene, de igual manera existe una necesidad de poder comunicar, una necesidad de empatía, que creo que son ciertos elementos que gatilla este sinsentido y este estado de vivir y habitar la guerra, que despierta, claro, expresiones de la humanidad, y entendiendo que las expresiones de la humanidad son un gran arco que no solamente ve los aspectos que pueden ser positivos, sino que también los negativos. Yo creo que, claro, de alguna manera ellos logran una empatía, pero una empatía a partir de la propia necesidad que existen mutuamente. O sea, ambos saben de que es lo único que tienen, por más que uno trate de lograr ciertas respuestas que no llega, o tratar de guiar una lectura que nunca llega a puerto tampoco, aún así puede existir un avance. Entonces es una suerte de comunicación que se da, pero sin la propia comunicación como tal. Yo creo que un poco va por ese lado, va por la propia necesidad del individuo per se, ya despojado un poco de lo que va perdiendo en esta travesía. Poco a poco también los personajes van perdiendo aquello que los va caracterizando, y, por ejemplo, el ciego aún se sigue anclando a lo que él se define a sí mismo como individuo. Entonces, en mi percepción, el logro de poder comunicarse o avanzar juntos se da por un asunto de mera necesidad, de mera sobrevivencia. Bueno, ahí el ciego se define a sí mismo como la libertad, ¿no? Ahí queda claro cuál es su posición. Esta reflexión, este revisionismo histórico de la guerra, viene a ti a propósito de la historia de tu abuelo, que era un español, ¿no? Que estaba en contra que le tocó la guerra de España, ¿no? Pero ya notamos en el 2014, con tu corto anterior, Un hombre en la tierra de Dios, ahí ya hay una preocupación por la guerra, en unas circunstancias distintas. El protagonista que eres tú, actuando con un ambiente hostil de invierno, de la nieve. Desde ahí empieza a surgir tu preocupación con la guerra. ¿Cómo es esto de revisar sobre todo las historias de aquellos olvidados por la historia oficial? Sí. Bueno, como tú decías, mi abuelo fue un payés, un catalán más que le tocó la guerra civil. Eh, Como republicano, claro, fue uno más de los que ya
en la historia se mencionan en su participación, pero él después de dejar este mundo pasó a ser uno más de los tantos que vivió la experiencia y que la experiencia se va con él. Y que en un futuro, claro, se va a ir de todas las personas que escucharon alguna vez su relato y su modo de contar también el propio horror de la guerra. Él tenía un modo de poder lidiar con esos recuerdos que lo acompañaban hasta el fin de sus días, buscando cierta ironía o un modo más hilarante de poder contar el propio sinsentido que llega ya a ser un absurdo. Y creo que ese es un poco el tema que me ancló a problematizar estos contextos, pero en personajes que no están sumergidos en lo que vendría a ser el deber ser en la guerra. Está el combate, la victoria, la patria, etc. Son personajes que no desean estar ahí, que un poco huyen de lo que ese mundo les ofrece, y en ese intento de escapar nunca escapan, porque a fin de cuentas cargan todos esos traumas, cargan todos aquellos fantasmas que fueron cayendo en ese mismo sinsentido, en ese mismo azar, en el azar de haber sobrevivido. Estos personajes, el azar es lo que los impulsa a ser contada su historia. No sabemos de su pasado, empezamos con ellos en un antes y un después, no solo para nosotros, sino que como para ellos mismos. Y creo que por ahí va mi búsqueda, poder representar aquellas cargas que la guerra deja en la gente. Vamos al tema de la música, porque en esta imposibilidad del diálogo queda un espacio justamente para la música y en este caso para el canto a lo poeta, ¿no? Ahí tenemos a Jorge Castro del Maule, que al principio nos va relatando esta historia. ¿Cómo surgió tu idea de incorporar esa dimensión artística y si lo planteaste desde el principio como una forma de narración? Sí, de principio estaba esta idea, estaba la idea de un trovador y creo que, claro, el canto a lo humano y el canto a lo poeta tiene esa particularidad de dialogar en dos aspectos, que uno es a partir de la anécdota terrenal, de lo que ocurre en el día a día, y otra que vendría a ser ya el aspecto de la trascendencia, existencialismo o divinidad. Y esta historia un poco juega en esos dos diálogos, en los propios personajes que tienen sus formas de ser, sus personalidades, sus actitudes, bien despreciables en muchos momentos, en otros de una mejor empatía, pero también están estos cuestionamientos y esta suerte idea de trascendencia o de qué estamos haciendo en este contexto. Y teniendo en cuenta también el hecho de que es una historia centrada en aquellos que han sido olvidados de esta oficialidad de la historia, de lo histórico como nación, era pertinente que aquel individuo que, como su canto es parte de un patrimonio inmaterial que va de boca en boca, las narrativas, las cosas que pueda ir contando, es él el que a fin de cuentas nos introduce en esta historia. De ese modo, como historia se aleja totalmente de aquellos elementos que podían ser más identificables, no solamente como próceres, sino que también como la guerra misma. La guerra también es una insinuación. Los personajes también están insinuados en su arquetipo, en sus motivaciones. Ninguno tampoco sabemos el nombre, entonces esta historia ya velada en una suerte de poética agarra mucho más sentido cuando se da en un canto. El canto también tiene esa libertad de poder expresar ciertas cosas que no son tan concretas, pero sí que son más ligadas a la experiencia, a rememorar, a reflexionar sobre emociones, situaciones, en general eso. Eso un poco fue la motivación y cómo lo encaucé también fuertemente inspirado en Glauber Rocha, en Dios y el Diablo en la Era del Sol,
Para mí esa película también marca un antes y un después en mí, y bueno, él también usa ese recurso de contar también esta historia a partir de los propios cantos del certado. El cinema novo de los 60 en Brasil se nota entonces en el trabajo de Simón. A propósito de la trascendencia, me gustaría que nos contaras un poquito cómo te enfrentas a la religiosidad. En un corto anterior tuyo, en Petros, del 2021, justamente a propósito que tiene un ámbito experimental muy interesante de un personaje en el sur de Chile también, Petro que se ve involucrado en un accidente por el fuego, ¿no? Y ahí vemos una textura súper interesante, pero quiero referirme principalmente al aspecto de lo religioso. Petro es un personaje que tiene una profunda fe cristiana, y aquí también veíamos en La riqueza del mundo cómo el sordo está en una iglesia y también siempre está planteando Dios, cuando viene, Jesucristo volverá, estoy muerto. ¿Cómo es tu aproximación a la religiosidad? ¿En la obra o personal? No, en la obra, que se refleje tu interés de abordarlo, digamos. Claro, yo creo que básicamente son personajes que están sumergidos en una profunda crisis existencial, sus propios recursos en que se pueden valer dichas interrogantes son los recursos que la religión puede ofrecerle. En este caso, bueno, por ser en Chile, etcétera, el cristianismo. Y creo que en cierto sentido, claro, esa búsqueda, como buena búsqueda de respuesta, a medida que te vas acercando al núcleo de al núcleo en el cual puede llenarse ese vacío, te das cuenta que el vacío es el centro, es el centro de todo. Entonces creo que mi reflexión en torno a esa fe, una fe que al momento de llegar al clímax de la entrega o de los propios cuestionamientos, la respuesta sigue siendo un silencio. Y yo creo que de alguna manera eso se ve reflejado en ambos personajes, principalmente en este, yo creo. Tal vez en Petros es alguien que ese propio vacío es el que le genera, claro, el quiebre, como en su toma de decisiones. Este personaje, de alguna manera, cuando le hace las preguntas sobre si cree en el retorno, él ya está desencantado de la idea de que va a retornar un poco, pero aún así sigue con esa espera y esa suerte de esperanza de poder reconvencerse, pero al final del camino no hay respuesta. Antes de darle la palabra al público para que te haga consultas directamente, vamos al área más artística. Tú eres licenciado en arte, esa es tu profesión de origen, luego te especializaste en guión. Hay algunas escenas particulares, una que reproduce un cuadro viviente de alguna manera de un cuadro de Goya sobre los absurdos de la guerra. Cuéntanos un poquito de eso y si hay otras o hay otras escenas en la película que que tengan reminiscencias artísticas de algún tipo. Sí, bueno, en general la película está estructurada en muchas pequeñas citas que claro, los desastres de la guerra de Goya fue un poco más enunciado porque también fue un rodaje distinto, un rodaje puntual, pero claro, son todas las representaciones de los grabados que él hizo con la invasión de Napoleón a España, de los cuales siempre me sorprendió y yo creo que es el gran sello de Goya de que él fue un artista que testificó el horror de la guerra. En una época en que la guerra era representada con toda la rimbombancia que se busca como medio propagandístico. El de Frentón mostró los saqueos, las violaciones, las castraciones, y en esta película, por ejemplo, cuando roban los cuerpos, la castración e incluso también el uso del desnudo en el campo de batalla es algo que es directamente inspirado en la obra de Goya. Ahora bien, claro, en la película también hay otras citas que ya obedecen a fotoperiodismo. Por ejemplo, hay muchos encuadres y momentos en los cuales está basado en propios combatientes de la Segunda Guerra Mundial en Okinawa,
que muchos de ellos también quedaron ciegos. Entonces, por ejemplo, la escena de él con la venda, ya la propia venda es parte de este registro de algún reportero que estuvo ahí en la isla, con este soldado tendido rezando, con otro que lo está contemplando en ese momento. Ese es como el momento de la transición de estos dos personajes después de escapar de la guerra y que empiezan su viaje. Se da ese momento y está directamente basado en ese registro de Okinawa, tanto en encuadre, en posición, en todo. Y también existen otras citas también muy puntuales de otros realizadores que el modo en que pudieron solucionar cierta escena para mí fueron como una inspiración para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, el propio momento en que se da este caos de la batalla y ellos se esconden y entendemos que hay una batalla y vemos pies de caballo, eso está totalmente inspirado en la escena final de Kagemusha, La sombra del guerrero de Kurosawa, cuando el personaje principal ve cómo estos ejércitos se enfrentan a una derrota inminente. Entonces todo el plano está centrado en la expresión del personaje, cómo escucha a estos tipos morir. Nunca lo vemos, pero lo podemos ver en su expresión. Entonces traté de también la película como ópera prima y toda esta idea de poder sacar adelante un proyecto, hice lo posible también hacer una suerte de gala y honra a aquellas películas que me inspiraron bastante para hacer la película. El propio Sergei Parajanov, hay mucha cita de él como este juego expresivo que la cámara tiene, no solamente moverse dentro de una horizontalidad, sino que también poder darle una libertad como una suerte de subjetividad muy salvaje, expresiva y discordante y sucia. También el propio modo de realizar la película tenía esa suciedad y que siento que también funciona por el propio contexto de la guerra, la propia torpeza y descontrol y desorientación que ofrece. Creo que eso también está bueno poder plasmarlo en una expresividad visual y en gran medida para Janov fue muy inspirador en eso porque su cine es una suerte de... Siento que él de alguna manera agarró la cámara sin venir de una escuela del cine o casi como que reinventó mucho el lenguaje en poder expresar cosas. Él era bastante poético en contar su historia y esa poesía también es algo que me hizo muy afín para poder contar esta historia. Entonces, claro, hay varias manifestaciones artísticas que de alguna manera quise citar y que enriquecen también todo este universo que poder registrarlo, poder construirlo visualmente era bastante precario como en términos de registro. Existen, claro, ciertos pintores como Rugienda que hizo una representación de lo que podía ser Chile a comienzos de la República, pero cosas muy puntuales. También existía todo este pueblo del cual está hablándose en la película que no existe registro al respecto. Entonces también fue una construcción bien libre en poder construir una suerte de collage de cómo vendría a haber sido un Chile hace 200 años atrás. Bueno, yo creo que esa es la gracia de estas conversaciones con los directores y particularmente con Simón, que nos da pistas para poder investigar y volver a ver la película con un ojo crítico en lo artístico. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, hay un micrófono por ahí. ¿Cómo sienten esta película en el marco del cine chileno? Bastante diferente, ¿no? ¿Qué pensaban al venir a ver la película y con qué se encontraron, por ejemplo? No sé si alguien quiere compartir su experiencia. ¿Alguna manito por ahí? Bueno, yo creo que ahí hay una manito. Bueno, yo conozco a Simón, digamos, de cuando en realidad hace muchos años atrás y hace poco nos volvimos a ver y la verdad yo no sabía lo que estaba haciendo hasta ahora.
Y yo tampoco tenía nada específicamente contemplado al momento de ver la película, pero dentro de todo lo que esto me llama, por ejemplo, mucho la atención, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el título de La riqueza del mundo, en consideración que los personajes finalmente buscaban la manera en cómo morir individualmente cada uno. Y se fueron encontrando con cada vez más personas con las que finalmente buscaban su propia muerte o vivir de alguna manera dentro de la miseria por la que estaban pasando. Entonces, eso me llamó mucho la atención en consideración de lo que es el nombre de la película misma. Más que nada, mi pregunta va en relación a eso mismo, de qué es lo que te inspiró a ti como para considerar ese nombre para la película. Y bueno, aquí también, por lo que veo también en el fondo, también esa alegoría del hecho de que tengo un ojo en el oído que para uno, para el ciego, el sordo eran sus ojos, y para el sordo es viceversa, digamos. Claro. Bueno, te puedo responder dos cosas. Primero, claro, el título deja bastantes preguntas que por fortuna cada espectador puede levantar una respuesta. En otras predicciones me han manifestado que esa riqueza la ven en esta suerte de lucha frente a todas las adversidades, de poder seguir adelante a pesar de que, claro, la historia no termina con poder llegar a la meta. Otras veces también, claro, la riqueza es aquel entorno, aquella naturaleza que ha estado y que seguirá estando presente en esta territorialidad espectadora de todos nosotros, que tenemos ciertas motivaciones, ciertas convicciones, ciertas luchas, pero que vamos a terminar siendo también parte de esto en el momento de la muerte. Y que este río que lleva erosionando esta roca durante siglos, es testigo de aquellos individuos que tienen sus discursos de liberación o tienen sus convicciones de sobrevivencia, de volver a su familia. Y por más que pueda incluso lograrse ese cometido, de igual manera nosotros somos un instante en todo esto. Creo que esa respuesta a mí me hace más afín, me siento más empático con ello. No por nada también la naturaleza desde un comienzo comienza a tener un protagonismo cada vez mayor y tal vez como anécdota y puede ser también bien vinculado a la propia idea de fe y de fe perdida. La película en su momento tenía otro título, da lo mismo. ¿Cuál? No. Ya. No, se llama El País de los Olvidados, que era un poco de lo que se trata la película, pero claro, era un poco redundante. Entonces con un amigo que está presente, yo le comenté antes del rodaje que está medio complicado, qué sé yo, y en esta idea de, claro, de la fe y del vacío que produce la fe, la respuesta la sacamos de una Biblia. Como dijimos, agarramos una Biblia y dijo, ya, busquemos algo, pa. Y apareció muy rápido, ni siquiera sé de qué pasaje es, tampoco importa. Pero de alguna manera, claro, una frase muy cargada de esperanza, muy cargada de un valor que ya es muy trascendente, pero ¿qué respuesta en verdad a eso? Nada. Y probablemente, claro, yo creo que eso es un poco, es una esperanza vacía. Se nos va acabando el tiempo, pero una preguntita más. Bueno, primero felicitaciones, Simón y todo el equipo. En el caso de la media es tapar a todo el mundo de barro, poner un filtro azul y digamos, la miseria y eso. No. Y te quería preguntar por tu aproximación al color, porque sin digamos yo tener conocimientos técnicos audiovisuales,
hay una cosa notoria de un contraste muy vivo, en particular en la naturaleza, que muchas veces no es frecuente encontrar en una película o casi en ninguna escena. Si uno piensa, por ejemplo, en Sin Novedad en el Frente, esta de Netflix, que está ahora, el filtro azul igual es, digamos, excesivamente presente, y acá en La Riqueza del Mundo, si bien los personajes pueden, porque están muy vapuleados por la guerra, se da cuenta de eso en el vestuario, en cómo se ven, y puede haber algo de filtro en eso, la naturaleza, claro, se va viniendo encima de alguna manera, y esto que pasa de un cuadro de Rugendas a un paisaje como sureño súper fuerte, nunca se pierde. Entonces te quería preguntar cuáles son tus referencias, o si tenías en cuenta no hacer como lo típico que se tiende a hacer en una película de guerra con los filtros, como eso, reflejo de color. Sí, fue súper específico el hecho de que cada escena tenía que sacarse el máximo provecho del color que podía tener, más que poner un suerte de filtro predeterminado que pudiese dar una atmósfera, porque también cada uno de los lugares ofrecía una atmósfera muy puntual. Entonces, escena por escena, claro, trabajábamos eso, poder explotar cada una de las tonalidades de los verdes, de toda la gama de colores, pero también viendo desde una gran escala la película en su principio y en su fin, y velar porque parta con una suerte de tonalidad cálida y termine con una tonalidad fría. Más allá de que pueden haber ciertas variables en que retornan los cálidos y los fríos, siempre fue ese un poco el objetivo. Entonces también cuando se hacía una búsqueda de locación estaba un poco enfocado en eso, y de alguna manera también eso influyó al momento de hacer el plan de rodaje, que lo impusimos con una linealidad acorde a la película. No es que grabamos escenas por separado y después lo ordenamos a partir del guión. Empezamos a grabar las primeras escenas del guión los primeros días, y la última fue el último día, la de la catarata. Entonces también poder ir agotándonos también de este viaje. Yo a los actores también les dije, empezamos y no te cortes la barba, aunque sea un viaje que en la historia dura un par de días tal vez, sino, en verdad también es indefinido, pero no es un viaje muy largo, pero también ese desgaste, esa progresión del tiempo, poder reflejarla en ellos. Y esa progresión también está pensada en la puesta en escena, en la naturaleza, y en poder después explotar eso de la mejor manera posible. Bueno, yo creo que Simón nos aclaró bastante y nos dio curiosidad para volver a verla probablemente, buscando algunas citas y todo eso, así que les agradecemos muchísimo que hayan estado en este primer estreno nacional en Centro Arte Alameda con Simón Farriola, así que muchas gracias y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias.